Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Te dejamos con la lectura del capítulo 12 del tomo 2 del comentario a los Romanos de Martyn Lloyd-Jones. Deseamos que sea para tu gozo. Capítulo 12. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío, o qué provecho tiene la circuncisión? Mucho en todos los sentidos. Principalmente, porque a ellos se les confiaron los oráculos de Dios. Romanos 3, 1-2. Nos encontramos ahora en el comienzo del tercer capítulo y, obviamente, es vital que recordemos el contexto más amplio en el que este capítulo debe ser considerado necesariamente. Les recuerdo, por tanto, que seguimos considerando la declaración que el apóstol nos ha dado en el primer capítulo. Versículos 16 y 17. No se avergüenza del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero, y también al griego. Porque, de nuevo continuando con sus razones para no avergonzarse, en él se revela la justicia de Dios de fe a fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Esta es su proposición fundamental, luego, inmediatamente, pasa a mostrar por qué esta es una buena noticia tan maravillosa. ¿Por qué se estremece al pensar en ella? Lo pone en esa forma de litotes, recuerdan, dice, no me avergüenzo. Lo que realmente quiere decir es, estoy muy orgulloso de ello, y orgulloso de ser un predicador de ello. ¿Qué hay, entonces, en este Evangelio, en la justicia de Dios, que hace que este apóstol se regocije tanto? La respuesta es que, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Observe que la declaración es toda impiedad e injusticia de los hombres. Esta es una declaración universal sobre toda la humanidad entonces, por supuesto. El apóstol siente que es necesario que él demostrar la verdad de eso, y así comienza a hacerlo en el versículo 18 del capítulo 1. Luego, desde ese versículo hasta el final del capítulo, demuestra esto en el caso de los gentiles, que la ira de Dios está contra los gentiles a causa de su impiedad y su injusticia. Y luego, en el capítulo 2, demuestra que lo mismo es cierto también para los judíos. Esto fue mucho más difícil, por supuesto. Vimos al considerar ese capítulo que el judío sentía que porque era judío, porque estaba circuncidado, etc., estaba en una posición muy especial, no estaba bajo la ira de Dios. Y Dios seguramente nunca podría considerar a su propio pueblo como en la misma posición que estos paganos, estos gentiles. Así que todo el segundo capítulo se da para probar que en realidad no hay diferencia en ese aspecto entre el judío y el gentil, que el judío, aunque sea judío y tenga la señal de la circuncisión, está tan bajo la ira de Dios y tan bajo la condenación como el gentil. Y esa es la posición a la que llegamos al final del capítulo 2. El judío no debe confiar en su circuncisión, no debe confiar en el hecho de que tiene la ley. Y tiene una especie de conocimiento superficial de la ley. Eso no hace ninguna diferencia desde el punto de vista de la salvación. Ahora llegamos a este tercer capítulo. Y quienes dividieron por primera vez las escrituras en capítulos tenían razón cuando pusieron una división de capítulos en este punto en particular, porque aquí estamos retomando claramente algo nuevo, algo que es ligeramente diferente. ¿Cuál es, entonces, el tema del capítulo 3? La respuesta es que se puede dividir muy convenientemente en tres secciones principales. La primera sección va del versículo 1 al 8, la segunda sección va del versículo 9 al 20, y la tercera sección del versículo 21 al 31. Estas son las tres divisiones naturales del capítulo, y permítanme resumir lo que Pablo hace en cada una de ellas. En esta primera división, de los versículos R a 8, retoma una dificultad con respecto a lo que acaba de decir en el capítulo 2. Ahora bien, hay una gran disputa entre las autoridades sobre si aquí se plantea una objeción real, una dificultad planteada por un judío o por alguien más o si el apóstol, como maestro muy sabio. Anticipando las dificultades y viendo que sería casi inevitable que ciertos judíos se encontraran en dificultades en este punto, por lo tanto, lo toma y lo trata, y lo despliega y responde de su manera habitual. Luego, en la segunda sección, de los versículos 9 a 20, hace algo que es, claramente, importante desde el punto de vista de unos pocos. No hace otra cosa que reunir un gran número de citas del Antiguo Testamento para probar su caso. Y por supuesto no podía hacer nada mejor al tratar con una dificultad o una objeción presentada por unos pocos. Los pocos, obviamente, consideraban sus escrituras como autorizadas, y por eso Pablo dice, no es solo mi opinión, escuchen lo que dicen las escrituras.
Luego cita estas declaraciones específicas que demuestran que su argumento, que los pocos están bajo la ira de Dios, es algo que se dijo repetidamente en muchos lugares de las Escrituras del Antiguo Testamento. Esta es una pieza de argumentación muy efectiva. Tiene aquí una especie de catena, una cadena de citas bíblicas, que elige cuidadosamente para que su argumento sea absolutamente perfecto. Luego, habiendo introducido sus escrituras, concluye su caso en los versículos 19 y 20 diciendo: en efecto, así pues, ahí está. Está perfectamente claro y vuelve a sacar su deducción cuando dice que toda boca ha sido así detenida y todo el mundo se ha vuelto culpable ante Dios, por lo tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada ante él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. 3 y 20. Finalmente, pues, ha demostrado que todo el mundo es culpable ante Dios, que la ira de Dios está sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, sean gentiles o judíos. Es universal. Y habiéndolo establecido así y probado más allá de toda duda, vuelve de nuevo al tema que había indicado en el capítulo 1, versículo 17, este método de justicia que Dios ha traído. Escúchalo en el capítulo 3, 21, pero ahora la justicia de Dios sin la ley, aparte de la ley, se manifiesta, siendo atestiguada por la ley y los profetas. Esto es una repetición exacta de la declaración en 1 y 17. Después de haber dado toda la vuelta para probar su caso y tratar con las objeciones y con las dificultades, vuelve a ello, no ha olvidado lo que se propuso decir. Y así, desde el versículo 21 hasta el final del capítulo, expone de la forma más gloriosa y explícita que incluso este mismo apóstol haya hecho jamás, esta asombrosa doctrina de la justicia de Dios en Jesucristo, por qué era necesaria y cómo lo ha hecho exactamente. Y este pasaje incluye, como saben, ese gran locus classicus con respecto a la doctrina de la expiación, que tenemos en los versículos 25 y 26. Así que estamos de nuevo ante uno de los grandes capítulos de la Biblia, uno de los más grandes de todos. Y desde el punto de vista de la doctrina, ciertamente, no hay ningún capítulo en toda la Biblia que sea más vital que este en particular. Este es, pues, un análisis general de todo el capítulo 3. Ahora debemos volver a examinar la primera sección. No puedo dejar de señalar que es muy instructivo notar el cuidado de este gran maestro. No da nada por sentado. No le importa cuánto se extiende una digresión, o lo que puede parecer una digresión, mientras esté dando luz y conocimiento e información. Por supuesto, hoy en día, a la gente no le gusta este tipo de cosas. Soy consciente de ello. Pero Pablo lo hace y no podemos hacer nada mejor que seguir sus pasos y copiar su ejemplo. Alguien dice: pasemos a la doctrina del capítulo 3, o a los capítulos 5, 6 y 7. En absoluto. El apóstol considera que es esencial sentar una base firme. Hay mucha gente hoy en día que tiene tanta prisa por levantar una especie de casa evangélica, que me temo que no va a ser muy duradera. Y entonces encontrarán que en los tiempos de prueba, no sabrán muy bien dónde están parados. Se dejan llevar por todos los vientos de la doctrina. No tienen discriminación y no pueden ver el error sutil en las falsas enseñanzas. La única manera de evitar esto es asegurarse de que estamos viendo cada dificultad y tratando con cada objeción concebible. Así que sigamos a Pablo mientras hace eso, y lo que hace es formular una pregunta retórica: ¿qué ventaja tienen, pues, los pocos, o qué provecho tiene la circuncisión? Como si alguien dijera: un momento, Pablo, te has pasado un poco, ¿no? Te has dejado llevar por tu propia elocuencia y has terminado diciendo que no hay diferencia entre los pocos y los gentiles. Realmente estás diciendo y enseñando que el judío literalmente no tenía ninguna ventaja sobre el gentil, que realmente no tenía ningún sentido circuncidarse. ¿Es esa su enseñanza? Realmente está sugiriendo que cuando Dios llamó a Abraham y lo convirtió en Abraham y en una nación, que cuando dio las promesas se introdujo el sello de la circuncisión y formó esta nación para sí mismo y les dio la ley y demás, ¿realmente está diciendo que todo fue una pérdida de tiempo? Esa parece ser tu conclusión porque dices que los judíos están tan bajo la ira de Dios como los gentiles, y que todo lo que tienen no los salva. Usted parece decir que no hay ninguna diferencia en absoluto. ¿Significa eso, por lo tanto, que no había ningún propósito ni sentido en ser un judío y que el judío no tiene ninguna ventaja en absoluto? No tiene el judío ninguna ventaja, esa es la palabra que usa Pablo, sobre el gentil. ¿Y no hay ningún beneficio en la circuncisión? Además, continúa el interrogador, ¿no estás diciendo prácticamente que el Antiguo Testamento no tiene ningún valor?
Por lo que ¿para qué tenemos un Antiguo Testamento? Este argumento tuyo, Pablo, en el capítulo 2, debe ser sin duda erróneo, porque parece llevar a la conclusión inevitable de que se puede eliminar el Antiguo Testamento porque no tenía ningún sentido tenerlo. Estas son las cuestiones que el apóstol plantea y las aborda de inmediato. Esto, dice en efecto, es una deducción totalmente falsa. Si eso es lo que estás pensando, significa que has malinterpretado completamente lo que he estado diciendo. Lo que he estado diciendo en el capítulo 2, dice Pablo, no es que el judío no tenga ventaja sobre el gentil. Nunca he dicho eso. Todo lo que he estado afirmando, y todo lo que he estado demostrando, es que el mero hecho de que un hombre sea judío, el mero hecho en sí mismo de que haya sido circuncidado, no lo salva, no lo saca de debajo de la ira de Dios y declara automáticamente que es salvo. Ahora, continúa el apóstol, eso es una cosa muy diferente a decir que no había ninguna ventaja en ser judío. En efecto, Pablo podría haber continuado diciendo, ya he acordado que el judío tiene una ventaja. Volvamos al capítulo 2 y 25, porque la circuncisión ciertamente aprovecha, si guardas la ley. Esta es una afirmación positiva de que la circuncisión es provechosa si uno guarda la ley. No es beneficiosa en sí misma. No actúa, para usar de nuevo la frase técnica que he utilizado antes, exopeyo peyato, no es algo mágico. El mero hecho de que un hombre sea circuncidado no le salva, como tampoco le salva el hecho de que un niño sea rociado en su bautizo, o que un adulto sea sumergido en su bautismo. No hay gracia transmisible en un sacramento. Ahora, el problema con los judíos era que habían caído en ese error en particular, y eso es lo que Pablo está combatiendo en el capítulo 2. Pero decir que un hombre no se salva por la circuncisión, o que un hombre no se salva por ser judío, solamente, no significa ni por un momento que no hay ventaja en ser judío, y que no hay beneficio en ser circuncidado. En otras palabras, no significa que no haya ninguna diferencia entre el judío y el gentil, de hecho, dice el apóstol, la respuesta es exactamente lo contrario. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío, o qué provecho tiene la circuncisión? Mucho en todos los sentidos, ventaja, mucho provecho. Seamos perfectamente claros en esto, dice el apóstol. El capítulo 2 no dice en ningún momento que no haya diferencia entre judíos y gentiles. Sí dice que no hay diferencia entre judíos y gentiles desde el punto de vista de la salvación. Subrayemos esto, para que nadie tenga problemas al respecto. Pablo ha estado afirmando que todo el mundo es culpable ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. El judío no se salva por ser judío o por estar circuncidado, eso no salva. Pero decir eso no significa que no haya ninguna diferencia entre el judío y el gentil, o que no haya ninguna ventaja en ser judío. Hay una tremenda ventaja en ser judío. ¿Cuál es? Y fíjense que en vez de darnos una gran lista de cosas, dice, principalmente, porque a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios. Ahora, de paso, aquí también hay un punto técnico interesante. Pablo dice, principalmente, que en realidad debería traducirse como ante todo. Vimos cómo hizo exactamente lo mismo en el capítulo 1, versículo 8, cuando estaba introduciendo su carta. Dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios, por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque se habla de vuestra fe en todo el mundo. Se esperaba que continuara diciendo, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, en quinto lugar, pero no lo hizo, dijo, en primer lugar, y luego lo dejó. Aquí hace exactamente lo mismo, en primer lugar. No sigue con una lista, esto es lo único que dice. De modo que ante todo significa realmente lo primero en importancia, lo principal. Lejos de decir, por lo tanto, que no había ninguna ventaja en ser judío, Pablo está mostrando que había una tremenda ventaja. Y la mayor ventaja de todas era que a ellos se les confiaron los oráculos de. Ahora bien, esta no es una traducción tan buena como podría ser. Una mejor traducción es que se les confiaron los oráculos de Dios. Dios les entregó los oráculos a su cargo, para que los cuidaran y los guardaran. Quiero examinar esta afirmación con ustedes, porque es muy importante. Esta misma palabra oráculos de Dios atrae nuestra atención de inmediato. Es un término que se utiliza solo 4 veces en el Nuevo Testamento, y esta es una de las 4. Permítanme recordarles las otras. Fue utilizado por Esteban, el mártir, en su apología,
su gran declaración ante el consejo que lo condenó. Lo encontraréis en Hechos 7, 38, este es, dice Esteban, hablando de Moisés, el que estaba en la iglesia en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros padres, el cual, que Moisés, recibió los oráculos vivos para dárnoslos. Esto, dijo, es lo que le ocurrió a Moisés, recibió de Dios los oráculos vivos para dárnoslos a nosotros. Ese es un uso. Luego lo encontrarás aquí en este capítulo, el siguiente ejemplo está en Hebreos 5, 12. El escritor está riñendo con estos cristianos hebreos y dice, no sé muy bien qué hacer con vosotros. Tengo una doctrina muy profunda que daros sobre el Señor Jesucristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero dudo que podáis tomarla, porque cuando debéis ser maestros, tenéis necesidad de que uno os enseñe de nuevo cuáles son los primeros principios de los oráculos de Dios. Ahí está la tercera vez. Y finalmente lo encuentras en 1 Pedro 4, 11, si alguno habla, que hable como oráculos de. ¿Qué significa entonces este término? Significa una expresión divina, una revelación divina. Tenemos un término que a veces usamos, lo usamos sarcásticamente, cuando ha habido una discusión, y de repente un hombre habla de una manera algo pomposa y autoritaria. Dice, esta es la posición. Y nosotros decimos, el oráculo ha hablado. Así es como se utilizó el término en los tiempos del Nuevo Testamento. En aquellos países antiguos con sus civilizaciones antiguas, había hombres que eran famosos por su aprendizaje y su entendimiento que eran llamados oráculos. Ellos entregaban oráculos, o declaraciones oraculares, hacían pronunciamientos. Y ese término es tomado en las Escrituras, y así tenemos, los oráculos de Dios. Es una declaración divina, Dios ha revelado la verdad con palabras. No significa solo el pensamiento o la idea. Un oráculo significa realmente la declaración en sí, no solo el sentimiento, sino las palabras exactas. Así que lo que Pablo quiere decir aquí, y esto es muy importante, es la palabra de Dios, o las palabras pronunciadas por Dios. ¿Notaste en las otras instancias de la palabra, oráculos, cuáles son las referencias? Esteban se refiere obviamente a la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Quién era ese Moisés?, preguntó en efecto. Pues bien, es el hombre a quien Dios dio sus oráculos vivos, y Moisés nos los transmitió. Aquí, en nuestra declaración en Romanos 3, 2, los oráculos de Dios se refieren patentemente a todo el Antiguo Testamento. Los judíos tenían todo el Antiguo Testamento, estaban muy orgullosos de él. Y eso es a lo que se refiere el apóstol. Ahora, en Hebreos 5, 12 muy interesante. Está claro que el autor tiene en mente la predicación del Evangelio, el Evangelio del Nuevo Testamento, porque eso es lo que está tratando. Debo regresar, dice, y tratar de nuevo los primeros principios de los oráculos de Dios. Y luego, al principio del 6º capítulo, lo retoma diciendo, por lo tanto, dejando los principios de la doctrina de Cristo, sigamos hasta la perfección, de modo que evidentemente el término se usa con respecto al Evangelio del Nuevo Testamento. Y se ve el significado de esto, que es algo que ha venido directamente de Dios. Como vimos al discutir el significado del término apóstol en el capítulo 1, una de las cosas que hace a un hombre un apóstol es que no solo ha sido comisionado. Se le ha dado su autoridad para hablar como de Dios, así que habla como el oráculo de Dios. También Pedro, en 1 Pedro 4, 11 utiliza obviamente el término de forma similar, si no idéntica. Pero el punto para nosotros aquí es que es claramente una referencia a las Escrituras del Antiguo Testamento, y por lo tanto es muy importante que le prestemos atención. Es una de las pruebas que tenemos en el Nuevo Testamento de que el Antiguo Testamento, y todo el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios, no solo que la contiene, sino que la es. Todo el Antiguo Testamento es los oráculos de Dios. Conocemos otras afirmaciones que dicen lo mismo, 2 Timoteo 3, 16, 2 Pedro 1, 19 a 21, pero esta es otra que se olvida a menudo. Por lo tanto, cuando discutan y defiendan las Escrituras, nunca olviden este argumento particular de Romanos 3, 2, donde el apóstol dice explícitamente, con toda su autoridad apostólica, que las Escrituras del Antiguo Testamento son los oráculos de. Pero lo que queremos descubrir ahora es esto, ¿por qué destaca esto como el mayor privilegio de todos? Dice que esta es la mayor ventaja que poseía el judío, este es el mayor beneficio de estar circuncidado. Esto es lo más maravilloso de todo lo que tiene que ver con pertenecer a la nación de Israel.
Es mucho más importante que el hecho de que hayan cruzado el Mar Rojo y que el ejército del faraón se haya ahogado, tratando de seguirlos, mucho más importante que el hecho de que hayan sido alimentados con maná, y que se hayan realizado varios milagros. Que hayan vuelto a caminar a través de las aguas divididas del Jordán, o que hayan tomado Jericó simplemente marchando alrededor de ella. Infinitamente más importante que todas estas cosas es esto, que a ellos se les confiaron los oráculos de Dios. ¿Te sorprende esto? ¿Te sorprende que el apóstol diga que esto es lo supremo de ser judío? Subrayo esto porque me parece, como espero mostrarles, que todos corremos el grave peligro de no darnos cuenta de esta verdad como deberíamos. Así que permítanme darles, por lo tanto, algunas razones por las que el apóstol dice que esto es obviamente lo supremo. He aquí una. No hay privilegio más alto que pueda alcanzar cualquier ser humano que el de ser hablado directamente por Dios. La gente se enorgullece de que algún gran personaje, un rey o una reina, o alguna persona importante, se fije en ellos, se aparte y les hable, y digan, me ha hablado. Es mucho más importante que si se limitara a mirar, eso sería maravilloso, pero si realmente les hablara, no hay nada más allá. Multiplica esto por infinito, no hay nada más grande que esto, que Dios hable al hombre, los oráculos de Dios. En Deuteronomio 8:3 Moisés dice a los hijos de Israel que Dios ha tratado con ellos de la manera en que lo ha hecho, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca del Señor vive el hombre. Eso es lo que da la vida y el ser y todo, la palabra que sale de la boca del Señor. Pero quiero enfatizar esto planteándolo negativamente. Si el mayor privilegio que puede tener un hombre es que Dios le hable directamente, es igualmente cierto que no hay mayor pérdida que un hombre pueda sufrir que el que Dios deje de hablarle. He aquí, dice el profeta Amós, amenazando a un pueblo recalcitrante, he aquí que vienen días, dice el Señor Dios, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Amós 8:11 Es una cosa terrible tener hambre de pan, es una cosa terrible tener una sequía. Pero hay algo infinitamente peor que eso, dijo Amós, y está viniendo sobre vosotros. Un hambre de oír las palabras del Señor. Dios callando y el hombre siendo dejado a sí mismo y a sus propias invenciones y sus propios pensamientos. No hay nada más espantoso que eso. Y eso es algo muy significativo para el cristiano. El cristiano es un hombre que debería sentirse desdichado y miserable si siente que no oye a Dios hablándole, si siente que ha perdido el contacto con Dios. No hay nada más terrible que sentirse abandonado por Dios. Es la pérdida, ¿ves?, de los oráculos, de la palabra de. Pero permítanme continuar y darles algunas razones más. Recibir los oráculos de Dios es el privilegio supremo que puede llegar a cualquier hombre, y el punto es que esta era la única nación a la que Dios le había hecho esto. Él no habló a las otras naciones, él habló solo a esta nación que él había hecho para sí mismo, como un tesoro peculiar y posesión para sí mismo. Él habló a la nación de Israel, Dios habló al hombre. No hay privilegio más alto que ese. Y es por eso que hay esta gran ventaja en todos los sentidos, y todo beneficio concebible en ser un judío y en pertenecer a esta raza circuncidada. Pero eso, a su vez, lleva a esto, por supuesto, piensen en la luz y el conocimiento y la información que esta palabra de Dios les ha traído. Allí estaban las otras naciones, viviendo en una oscuridad pagana y en la ignorancia y la negrura. Estaban adorando una multiplicidad de dioses, construyendo sus templos, viviendo en un estado de miedo, viendo dioses en los árboles y en las piedras y en los mismos elementos, una oscuridad e ignorancia total. Dios había hablado a esta nación de Israel y les había dado a entender que solo había un Dios verdadero y vivo. Dios es uno. Les había dado conocimiento sobre eso y sobre él mismo. Les había revelado su carácter, su naturaleza y sus obras, pero no se había quedado ahí. Había hecho un pacto con ellos. Había hecho un pacto con su padre Abraham. Había dicho, te bendeciré, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 12:2-3. Vuelve a leerlo todo en el libro del Génesis, los pactos y las promesas y los propósitos de Dios. Ahora, más adelante, en el capítulo 9, el apóstol vuelve a repasar todo esto, dice que son israelitas, a quienes corresponde la adopción, la gloria, los pactos, la entrega de la ley, el servicio de Dios y las promesas, cuyos son los padres, y de quienes en cuanto a la carne vino Cristo. Pero aquí está todo en una cáscara de nuez para nosotros. Sin embargo,
Lo más grande de todo fue el hecho de que a través de estos oráculos de Dios se les dio la esperanza de la venida del Mesías. Las otras naciones no tenían ninguna esperanza, pero Israel tenía una esperanza. Había un gran libertador que vendría. Dios había dicho a Moisés: el Señor, tu Dios, te levantará un profeta de en medio de ti, de tus hermanos. Como yo, a él escucharéis. Deuteronomio 6 y 15. La promesa. El Mesías. El siglo que había de venir. Véase Génesis 49, 10. Era una luz en las tinieblas. Solo ellos la tenían. ¡Qué privilegio! Pero además, Dios no solo les había dado estos oráculos y les había dado la información que contenían, sino que les había confiado los oráculos a su custodia, se los había entregado. Ellos debían ser los guardianes y custodios. Ellos tenían el conocimiento y debían darlo a conocer. ¡Qué privilegio ser los portavoces de Dios! Los representantes de Dios. En este punto entra una cosa más que, me parece, es relevante para el argumento del apóstol en esta sección. Era un gran privilegio tener todo este conocimiento, porque es este conocimiento el que lleva a un hombre a ver y saber que es un pecador, que está bajo la ira de Dios, y que lo lleva, por lo tanto, a ir a Dios buscando misericordia y liberación y salvación. El pagano no sabe eso. Es ignorante. No tiene esta luz, no tiene esta información. No conoce a Dios y el carácter de Dios, por lo tanto permanece bajo la ira de Dios y bajo la condenación. Pero el judío tiene la ventaja de todo este conocimiento. Y este conocimiento debe llevarlo al arrepentimiento y a buscar la salvación de Dios, en gran parte, porque a ellos se les han confiado los oráculos de Dios. Este es el argumento del apóstol. Pero una vez más digo que no puedo dejarlo así, debemos aplicar todo esto a nosotros mismos. No estudiamos las Escrituras simplemente para tener una discusión académica. No adoptamos una visión objetiva de las Escrituras, sabemos que nos hablan cuando las leemos. Quiero decírselo así, el mayor privilegio del judío era tener sus Escrituras del Antiguo Testamento. No hay mayor privilegio que ese. Me pregunto si nos damos cuenta del privilegio que es tener estas Escrituras, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo. ¿Nos damos cuenta de la ventaja de tener una Biblia abierta? ¿Nos damos cuenta de la ventaja y el privilegio de tener estos oráculos vivos de Dios? Permítanme hacer una pregunta más, ¿nos damos cuenta de que nuestra Biblia es la palabra de Dios? Eso es lo que dice la Escritura. El Antiguo Testamento es los oráculos de Dios, el Nuevo Testamento también es los oráculos de Dios de ellos. Por lo tanto, el punto en el que tú y yo empezamos es este, decimos, este no es un libro ordinario. Esta es la palabra de Dios. Mostramos que nos damos cuenta de ello y del privilegio que supone, leyéndolo, estudiándolo, profundizando en él, dedicando nuestro tiempo a orar sobre él. No me malinterpreten. Ustedes tienen otras cosas que leer y que deben leer, pero les pregunto lo siguiente, cuando llegan a este libro, ¿lo leen por costumbre o por práctica? Porque han decidido tener un momento de tranquilidad por la mañana y leer algunos versículos antes de salir, ¿corriendo a otra cosa? O dices, aquí Dios me está hablando al hombre y yo estoy leyendo porque es la palabra directa de Dios. De nuevo, pregunto, ¿le dedicamos tanto tiempo de ocio como a otras palabras, los periódicos, por ejemplo? Amigos míos, si no le dedicamos más tiempo que a esas otras cosas es simplemente porque no nos damos cuenta de que es el oráculo de Dios. Podemos decirlo en teoría, pero si realmente lo creyéramos, pronto lo demostraríamos en la práctica. Pero hay algo más, a ellos confiaron los oráculos de Dios, y, como sabéis, los oráculos de Dios nos han sido confiados para que los guardemos, los custodiemos y los defendamos. El apóstol lo dice así a los ministros, en 1 Corintios 4, 1, que alguien nos tenga en cuenta, dice, hablando de Apolos y de él mismo, como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Lo mismo exactamente. Soy un ministro muy pobre si no me doy cuenta de que una de mis primeras llamadas es ser un administrador de este misterio, un guardián de este depósito, alguien a quien Dios ha confiado su propia palabra. Por eso el llamado movimiento de la alta crítica del último siglo ha sido algo tan terrible. Tiemblo al pensar en la posición de los hombres que han sido llamados a ser administradores de los misterios, hombres a los que Dios ha confiado sus oráculos, que ellos mismos lo han atacado, y lo han socavado, y han sacudido la fe de otras personas en él. No hay nada más terrible que eso.
Pero las Escrituras han sido confiadas no solo a los ministros, sino a todos. Judas dice que escribe para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido entregada a los santos, versículo 3. Pero incluso eso no es tan popular hoy en día como lo fue una vez. Vivimos en tiempos en los que la gente evangélica dice cada vez más, bueno, no importa. Debemos cooperar todos juntos. ¿Qué pasa si el hombre no está del todo de acuerdo con las Escrituras? ¿Qué importa? ¿Qué pasa si no está del todo con nosotros en la expiación? Eso tampoco importa. Está predicando a Cristo en un sentido. Estemos todos juntos, seamos todos uno. Pero se nos ordena específicamente contender seriamente por la fe, este mensaje, esta palabra, que fue entregada una vez, y para siempre, a los santos. Ustedes, como personas cristianas, como miembros de la Iglesia cristiana, deben defender esta verdad como la palabra de Dios, y contender por ella. Por lo tanto, debemos conocer los argumentos, debemos ocuparnos de estas cosas. Porque es la palabra de Dios que Dios nos ha confiado. Y obviamente se nos ha confiado no simplemente para que la guardemos y la custodiemos, sino para que enseñemos a otros. Y ese es el argumento, como ven, para la empresa misionera. Y es en particular el argumento para procurar que los hombres que se convierten en otras tierras tengan las Escrituras. No basta con que se conviertan, deben aprender las Escrituras, se les debe enseñar a leerlas y a entenderlas. No es suficiente que tengan una experiencia. Hay que poner la palabra de Dios en sus manos. Es el mayor argumento de todos para esa empresa en particular. Como ven, esta palabra nos hace examinarnos a nosotros mismos. ¿De qué sirve entusiasmarse con el envío de Biblias y porciones de las Escrituras a tierras paganas donde la gente se convierte, si nosotros, que las tenemos, no usamos nuestras propias Biblias en este país? Nos contradecimos así. Y luego, finalmente, me parece que tenemos derecho a deducir este principio. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío, o qué provecho tiene la circuncisión? A veces, hoy en día, esto se expresa de esta manera, la gente dice, ¿los hijos de padres cristianos tienen alguna ventaja sobre los demás niños? Dicen, ustedes, los predicadores evangélicos, siempre dicen que el hijo de padres cristianos tiene que convertirse tanto como el hijo de personas que no son cristianas. Por lo tanto, ¿hay alguna ventaja en tener padres cristianos? Es precisamente la misma pregunta. Y hay personas que han dicho, ¿sabes? A veces casi he deseado haber sido un terrible borracho o algo así en mi vida pasada para poder tener algún gran cambio en mi experiencia. Ahora bien, si decimos cosas así, estamos pronunciando la misma falacia con la que el apóstol está tratando aquí. La ventaja que tienen los hijos de padres cristianos es que tienen esta enseñanza, esta palabra de Dios, estos oráculos de Dios, este aprendizaje, este conocimiento, esta información. Deberían llegar al arrepentimiento mucho antes que cualquier otra persona, porque están bajo el sonido de todo ello. Lo están oyendo, están familiarizados con él, y debería llevarles a la convicción. No podemos garantizar que lo haga, pero tienen la ventaja, tienen la oportunidad. Es una cosa maravillosa ser hijos de padres cristianos, si los padres cristianos se comportan realmente como tales. Así que podemos deducir ese argumento también de estos versículos. Pero también podemos decirlo al revés. Es tarea de los cristianos dar a conocer a sus hijos estos oráculos de Dios, que les han sido confiados, para que en la vida posterior los hijos digan, doy gracias a Dios por haber tenido un padre cristiano, una madre cristiana. No puedo decir lo que les debo a ellos. Llegué a esta vida cristiana por lo que me enseñó mi madre cuando me sentaba en sus rodillas o en su regazo, o por algo que le oí decir a mi padre de la palabra de Dios. Ahí está. Esta es la ventaja. Y no solo deberíamos alegrarnos de ello, sino que deberíamos tener un sentimiento de compasión por todos los niños pequeños a los que se les niega tal oportunidad. Y deberíamos hacer todo lo posible para que puedan escuchar los oráculos de Dios y su maravillosa enseñanza. Oh, sí, qué ventaja, a ellos se les confiaron los oráculos de Dios.